Dice Santiago capítulo 3 y versículo 1, un versículo pues de mucha atención, ¿no? Dice, hermanos míos, dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, claro que hay ministerios en la iglesia de maestros, ¿no? Hay hermanos muy lindos que Dios ha ungido, que Dios ha levantado como maestros de las congregaciones, como dice la palabra, y tienen el ministerio de enseñar, ¿no? Es un ministerio, ¿no? El ministerio de maestro. El maestro es el que enseña, ¿no? El que enseña la ley de Dios, el que enseña los mandamientos de Dios, el que enseña la palabra, ¿no? Entonces, hermanos, pero dice, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Está diciendo, hay que desprenderse del talit, del manto. Hay que quitarse el manto de maestros y nos tenemos que quedar con la túnica del servicio. Amén. Entonces, no podemos decir que servimos a Jesús si no servimos a los demás. Es una contradicción, ¿no? Ese camino es un esfuerzo inútil, diría yo, y que no lleva a ningún lado, ¿no? Si tú sirves a Jesús, Jesús te va a llevar a servir a los demás. ¿Cuánto dicen amén? No podemos eludir ese principio, no hay justificación alguna. A veces decimos, yo quisiera vivir en el paraíso, ¿no? Allí donde, en una ramada, donde solo estaríamos el Señor y yo y no hubiese nadie más, porque a veces la experiencia que uno experimenta, ¿no?, con las personas a las que tienes que servir, pues a veces pues es muy sacrificial, a veces hasta es pues no ves el beneficio, no ves el resultado y ves el fracaso en vez de no por lo que ellos hagan o dejen de hacer, ¿no?, sino por la incapacidad muchas veces de no poder ver el fruto de la obra de Dios en sus vidas, ¿no? O sea, porque lo que más anhelamos es ver la obra de Dios en una persona, en una vida, ¿no? O sea, cómo Dios está obrando, o sea, cómo Dios está cambiando su corazón y está tratando con su vida, ¿no? De hecho, algunos de los discípulos una vez no quisieron hacer una enramada y decir, no, aquí nos quedamos, ¿no? Y no, Señor, permítenos y nos quedamos aquí, hagamos una enramada y el Señor les dijo, no se trata de eso, ¿no? Aquí estáis muy bien, pero ese no es mi propósito, ¿no? El propósito es otro, es que vayáis y que vayáis por los caminos y que vayáis por las aldeas y que sirváis y que prediquéis el Evangelio y que hagáis esto y que hagáis aquello, ¿no? Amén. Vamos a terminar en el texto que hemos empezado, versos 12 los versos siguientes. Dice Juan 13, 12, dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Tenemos que valorar la oportunidad que Dios nos ha dado, no de alcanzar un lugar en la mesa, que Dios nos va a dar ese lugar en la mesa, seguro que sí, pero sino la gloriosa oportunidad que Dios nos da de servirle a Él y de servir a los demás.
porque la vida es servicio. Y lo mejor, o lo que más puede satisfacer nuestra vida es servir, la satisfacción de haber hecho lo que teníamos que hacer, ¿no? Como le dijo el Señor al siervo inútil, ¿no? Que había hecho todo lo que tenía que haber hecho, y entonces le dijo el Señor: siervo inútil sois o eres, porque solamente hiciste lo que debías de haber hecho, o sea, ni más ni menos, o sea, has hecho lo que tenías que hacer, ¿no? Y entonces Dios nos da la oportunidad, hermanos, de buscar el lugar del que sirve, ya, a la mesa, para que un día el Señor nos diga: ahora vas a ocupar un lugar en la mesa del Rey. Amén. Yo un día decidí servir al Señor, no me preocupaba el lugar que ocupaba en el ministerio, y yo, para mí, lo que más me atraía, lo que más me seducía era el amor que Dios tenía conmigo, no porque yo le hubiera amado a Él, sino porque Él me amó primero, como dice la palabra, no porque yo le busqué a Él, sino porque Él me buscó a mí y me atrajo hacia Él con cuerdas de amor. Y un día el Señor me dijo: ¿y ahora qué vas a hacer, no? Y yo no sé si a ti el Señor te ha desafiado, ¿no?, alguna vez, y te ha dicho: ahora qué vas a hacer, ¿no? Y el Señor le dije: pues no sé lo que tengo que hacer. Y el Señor me dijo: pues sígueme y sírveme, y sirve a los demás, y sirve en la obra, y sirve, ¿no? Y entonces, y no te preocupes por lo demás. Y entonces comencé a entender lo que era el servicio y el servir al Señor en la obra, en la iglesia, o en el ministerio, o en lo que Dios te encomiende. Hay muchas formas de servir. Es un ministerio el de los servidores. Hay servidores en la iglesia, hay servidores en lo diferente. La iglesia como cuerpo necesita servidores para los diferentes ministerios de servicio en la iglesia, de diaconía, de evangelismo, de hacer la obra social, en la comunidad o el ministerio necesita siervos para diferentes tareas. Y dice, hay un texto que dice: el que sirve, ¿no? O sea, el que sirve, o sea, como lo nombra como uno de los ministerios, ¿no? Entonces, hermanos, la enseñanza en esta mañana es que Jesús nos quiere enseñar a dignificar la grandeza del servicio. Amén. Y en ese texto la principal enseñanza que nos da Jesús es elevar el significado real del servicio, porque lo tenían como algo indigno, como algo destinado a personas de bajo rango, ¿no? A las criadas. Yo creo que eran especialmente las mujeres criadas, que eran las que solamente aparecían en la cena para lavar los pies a los que llegaban, y luego ya desaparecían, porque ya no servían las mesas, ¿no? Los que servían las mesas eran mayordomos o criados de un rango más elevado, o sea, eran las que aparecían solamente, ¿no?, a la mesa. No es como los lugares, esos países no musulmanes, donde la mujer está eclipsada, no totalmente, minimizada, ¿no? Y no aparece. Yo un día estuve en un lugar de esos, en un país musulmán, y nos invitaron a una casa a cenar, a mí y al hermano que iba conmigo, o que yo iba con él, ¿no?, porque él era mayor que yo en el ministerio, y nos invitaron a cenar, y las mujeres aparecían solamente, no se sentaban ni a la mesa, ¿no? A la mesa solo se sentaban los hombres, ¿no? Ellas aparecían en la cocina de lejos, no se las veía porque iban tapadas, llegaban a la mesa, dejaban las cosas y rápidamente desaparecían, o sea, no tenían ninguna aparición pública, ¿no? Y en ese
Y en ese texto lo que ocurre pues es algo semejante, ¿no? Esa calidad, ese ejemplo, esa indignidad en cuanto al servicio, ¿no? Y tenemos que elevar el servicio o dignificar el servicio a lo que realmente, ¿no?, Jesús nos enseña y Jesús nos demanda. Amén, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Gracias porque tú siempre, Señor, nos enseñas algo más, oh Dios. Tú eres el maestro, Señor, eres nuestro maestro, Señor, y queremos aprender siempre de ti, Señor. Siempre aprendiendo, Señor. Siempre aprendiendo porque aún no somos maestros, muchos de nosotros, y queremos seguir aprendiendo de ti, Señor, aprendiendo tus enseñanzas y tus ejemplos que nos inspiran, que nos conmueven y que nos llevan a entender mejor tu propósito para con nuestras vidas, oh Señor, que podamos decidir servirte, Señor, con verdad y con integridad en nuestro corazón. Que el servicio sea algo de primero en nuestras vidas. Señor, que no entendamos el servicio como algo destinado a los que vienen detrás, a los que acaban de llegar, a los que acaban de incorporarse, Señor, a los últimos de la fila, sino que tú nos has llamado, Señor, a estar no como el que se sienta a la mesa, sino el que sirve. Y si hacemos esto, sabemos que un día tú has prometido sentarnos a tu mesa y comer de la mesa del Rey, Señor, comer de tu mesa, sentados a tu mesa y juzgar, como dice tu palabra, a las 12 tribus de Israel, Señor, y ser dignificados, ser honrados por ti, Señor, porque tú eres el que das la honra, Señor, a aquellos que te sirven, Señor, a aquellos que te siguen, a aquellos que te amamos, Señor, y que tú nos has honrado, Señor, que nos has amado primero y nos has dado la oportunidad de servirte. Gracias por ese privilegio de poder servirte en un lugar o en otro, en un país o en otro, en un lugar, en una iglesia o en otra o en cualquier lugar donde tú nos lleves, donde tú dispongas, Señor, porque somos criaturas hechas a tu imagen y semejanza, creadas para ti, para ser instrumentos de justicia, para ser instrumentos de tu amor, instrumentos de tu luz, mensajeros tuyos, voceros tuyos, luminares en medio de este mundo de tinieblas y servidores de Cristo. Ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Bendice mis hermanos en esta mañana y bendice tu palabra en nuestros corazones, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que se os bendiga. Gracias.